Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 1750. Artículo 1750. El marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio, de manera que durante la sociedad los acreedores del marido podrán perseguir tanto los bienes de éste como los bienes sociales, sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el marido a la sociedad o la sociedad al marido. Podrán con todo los acreedores perseguir sus derechos sobre los bienes de la mujer, en virtud de un contrato celebrado por ellos con el marido, en cuanto se probare haber cedido el contrato en utilidad personal de la mujer, como en el pago de sus deudas anteriores al matrimonio. Artículo 1751. Toda deuda contraída por la mujer con mandato general o especial del marido es respecto de terceros deuda del marido y por consiguiente de la sociedad, y el acreedor no podrá perseguir el pago de esta deuda sobre los bienes propios de la mujer, sino solo sobre los bienes de la sociedad y sobre los bienes propios del marido, sin perjuicio de lo prevenido en el inciso segundo del artículo precedente. Si la mujer mandataria contrata a su propio nombre, regirá lo dispuesto en el artículo 1151. Los contratos celebrados por el marido y la mujer de consuno, o en que la mujer se obligue solidaria o subsidiariamente con el marido, no valdrán contra los bienes propios de la mujer, salvo en los casos y términos del sobredicho inciso segundo y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 137. Artículo 1752. La mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad, salvo en los casos del artículo 145. Artículo 1753. Aunque la mujer en las capitulaciones matrimoniales renuncie de los gananciales, no por eso tendrá la facultad de percibir los frutos de sus bienes propios, los cuales se entienden concedidos al marido para soportar las cargas del matrimonio, pero con la obligación de conservar y restituir dichos bienes según después se dirá. Lo dicho deberá entenderse sin perjuicio de los derechos de la mujer divorciada o separada de bienes. Artículo 1754. No se podrán enajenar ni gravar los bienes raíces de la mujer, sino con su voluntad. La voluntad de la mujer deberá ser específica y otorgada por escritura pública, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el acto. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que consten de escritura pública. Podrá suplirse por el juez el consentimiento de la mujer cuando ésta se hallara imposibilitada de manifestar su voluntad. La mujer, por su parte, no podrá enajenar o gravar, ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos del artículo 138 y 138 bis. Artículo 1755. Para enajenar o gravar otros bienes de la mujer que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie, bastará el consentimiento de la mujer, que podrá ser suplido por el juez cuando la mujer estuviera imposibilitada de manifestar su voluntad. Artículo 1756. Sin autorización de la mujer, el marido no podrá dar en arrendo o ceder la tenencia de los predios rústicos de ella por más de 8 años, ni de los urbanos por más de 5, incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido. Es aplicable a este caso lo dispuesto en los incisos séptimo y octavo del artículo 1749. Artículo 1757. Los actos ejecutados sin cumplir con los requisitos prescritos en los artículos 1749, 1754 y 1755 adolecerán de nulidad relativa. En el caso del arrendamiento o de la cesión de la tenencia, el contrato regirá solo por el tiempo señalado en los artículos 1749 y 1756. La nulidad o inoponibilidad anteriores podrán hacerlas valer la mujer, sus herederos o cesionarios. El cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cese la incapacidad de la mujer o de sus herederos. En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 10 años desde la celebración del acto o contrato. 4. De la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Artículo 1758. La mujer que en el caso de interdicción del marido o por larga ausencia de éste sin comunicación con su familia hubiere sido nombrada curadora del marido o curadora de sus bienes tendrá por el mismo hecho la administración de la sociedad conyugal. Si por incapacidad o excusa de la mujer se encargaren estas curadurías a otra persona, dirigirá el curador la administración de la sociedad conyugal.
Artículo 1759. La mujer que tenga la administración de la sociedad administrará con iguales facultades que el marido. No obstante, sin autorización judicial, previo conocimiento de causa, no podrá enajenar o gravar voluntariamente ni prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales. No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735. Todo acto en contravención a este artículo será nulo relativamente. La acción corresponderá al marido, sus herederos o cesionarios, y el cuadrienio para pedir la declaración de nulidad se contará desde que cese el hecho que motivó la curaduría. En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 10 años desde la celebración del acto contrato. Si la mujer que tiene la administración extraordinaria de la sociedad conyugal se constituye en aval, codeudora solidaria, fiadora u otorga cualquier otra caución respecto de terceros, solo obligará sus bienes propios y los que administren conformidad a los artículos 150, 166 y 167. Para obligar los bienes sociales necesitará la autorización de la justicia, dada con conocimiento de causa. En la administración de los bienes propios del marido se aplicarán las normas de las curadurías. Artículo 1760. Todos los actos y contratos de la mujer administradora que no le estuvieren vedados por el artículo precedente se mirarán como actos y contratos del marido, y obligarán en consecuencia a la sociedad y al marido, salvo en cuanto apareciere o se probare que dichos actos y contratos se hicieron en negocio personal de la mujer. Artículo 1761. La mujer administradora podrá dar en arriendo los inmuebles sociales o ceder su tenencia, y el marido o sus herederos estarán obligados al cumplimiento de lo pactado por un espacio de tiempo que no pase de los límites señalados en el inciso cuarto del artículo 1749. Este arrendamiento o cesión, sin embargo, podrá durar más tiempo, si la mujer, para estipularlo así, hubiere sido especialmente autorizada por la justicia previa información de utilidad. Artículo 1762. La mujer que no quisiere tomar sobre sí la administración de la sociedad conyugal, ni someterse a la dirección de un curador, podrá pedir la separación de bienes. Y en tal caso se observarán las disposiciones del título sexto, párrafo 3 del libro primero. Artículo 1763. Cesando la causa de la administración extraordinaria de que hablan los artículos precedentes, recobrará el marido sus facultades administrativas previo decreto judicial. 5. De la disolución de la sociedad conyugal y participación de los gananciales. Artículo 1764. La sociedad conyugal se disuelve, primero, por la disolución del matrimonio, segundo, por la presunción de muerte de uno de los cónyuges según lo prevenido en el título del principio y fin de las personas, tercero, por la sentencia de separación judicial o de separación total de bienes. Si la separación es parcial, continuará la sociedad sobre los bienes no comprendidos en ella. Cuarto, por la aclaración de nulidad del matrimonio. Quinto, por el pacto de participación en los gananciales o separación total de bienes según el título 22avo, letra A del libro cuarto y el artículo 1723. Artículo 1765. Disuelta la sociedad, se procederá inmediatamente a la confección de un inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable, en el término y forma prescritos para la sucesión por causa de muerte. Artículo 1766. El inventario y tasación que se hubieran hecho sin solemnidad judicial no tendrán valor en juicio, sino contra el cónyuge, los herederos o los acreedores que los hubieran debidamente aprobado y firmado. Si entre los partícipes de los gananciales hubiere menores, dementes u otras personas inhábiles para la administración de sus bienes, serán de necesidad el inventario y tasación solemnes, y si se omitiere hacerlos, aquel a quien fuere imputable esta omisión responderá de los perjuicios, y se procederá lo más pronto posible a legalizar dicho inventario y tasación en la forma debida. Artículo 1767. La mujer que no haya renunciado los gananciales antes del matrimonio o después de disolverse la sociedad, se entenderá que los acepta con beneficio de inventario. Artículo 1768. Aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa, y se verá obligado a restituirla doblada. Artículo 1769. Se acumulará imaginariamente al haber social todo aquello de que los cónyuges sean respectivamente deudores a la sociedad,
por vía de recompensa o indemnización según las reglas arriba dadas. Artículo 1770. Cada cónyuge, por sí o por sus herederos, tendrá derecho a sacar de la masa las especies o cuerpos ciertos que le pertenezcan y los precios, saldos y recompensa que constituyan el resto de su haber. La restitución de las especies o cuerpos ciertos deberá hacerse tan pronto como fuere posible después de la terminación del inventario y avalúo, y el pago del resto del haber dentro de un año contado desde dicha terminación. Podrá el juez, sin embargo, ampliar o restringir este plazo a petición de los interesados, previo conocimiento de causa. Artículo 1771. Las pérdidas o deterioros ocurridos en dicha especie o cuerpos ciertos deberá sufrirlo el dueño, salvo que se deban a dolo o culpa grave del otro cónyuge, en cuyo caso deberá éste resarcirlos. Por el aumento que provenga de causas naturales e independientes de la industria humana, nada se deberá a la sociedad. Artículo 1772. Los frutos pendientes al tiempo de la restitución y todos los percibidos desde la disolución de la sociedad pertenecerán al dueño de las respectivas especies. Acrecen al haber social los frutos que de los bienes sociales se perciban desde la disolución de la sociedad. Artículo 1773. La mujer hará antes que el marido las deducciones de que hablan los artículos precedentes, y las que consistan en dinero, sea que pertenezcan a la mujer o al marido, se ejecutarán sobre el dinero y muebles de la sociedad, y subsidiariamente sobre los inmuebles de la misma. La mujer, no siendo suficientes los bienes de la sociedad, podrá hacer las deducciones que le correspondan sobre los bienes propios del marido, elegidos de común acuerdo. No acordándose, elegirá el juez. Artículo 1774. Ejecutadas las antedichas deducciones, el residuo se dividirá por mitad entre los dos cónyuges. Artículo 1775. No se imputarán a la mitad de las gananciales del cónyuge sobreviviente las asignaciones testamentarias que le haya hecho el cónyuge difunto, salvo que éste lo haya así ordenado, pero en tal caso podrá el cónyuge sobreviviente repudiarlas, si prefiere atenerse al resultado de la partición. Artículo 1776. La división de los bienes sociales se sujetará a las reglas dadas para la partición de los bienes hereditarios. Artículo 1777. La mujer no es responsable de las deudas de la sociedad, sino hasta la concurrencia de su mitad de gananciales. Mas para gozar de este beneficio deberá probar el exceso de la contribución que se le exige sobre su mitad de gananciales, sea por el inventario y tasación, sea por otros documentos auténticos. Artículo 1778. El marido es responsable del total de las deudas de la sociedad, salvo su acción contra la mujer para el reintegro de la mitad de estas deudas, según el artículo precedente. Artículo 1779. Aquel de los cónyuges que, por el efecto de una hipoteca o prenda constituida sobre una especie que le ha cabido en la división de la masa social, paga una deuda de la sociedad, tendrá acción contra el otro cónyuge para el reintegro de la mitad de lo que pagare, y pagando una deuda del otro cónyuge tendrá acción contra él para el reintegro de todo lo que pagare. Artículo 1780. Los herederos de cada cónyuge gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas acciones que el cónyuge que representan. 6. De la renuncia de los gananciales hecha por parte de la mujer después de la disolución de la sociedad. Artículo 1781. Disuelta la sociedad, la mujer o sus herederos mayores tendrán la facultad de renunciar a los gananciales a que tuvieran derecho. Artículo 1782. Podrá la mujer renunciar mientras no haya entrado en su poder ninguna parte del haber social a título de gananciales. Hecha una vez la renuncia no podrá rescindirse, a menos de probarse que la mujer o sus herederos han sido inducidos a renunciar por engaño o por un justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales. Esta acción rescisoria prescribirá en 4 años, contados desde la disolución de la sociedad. Artículo 1783. Renunciando la mujer o sus herederos, los derechos de la sociedad y del marido se confunden e identifican aún respecto de ella. Artículo 1784. La mujer que renuncia conserva sus derechos y obligaciones a la recompensa e indemnizaciones arriba expresadas. Artículo 1785. Si solo una parte de los herederos de la mujer renuncia, las porciones de los que renuncien acrecen a la porción del marido. Séptimo. De la dote y de las donaciones por causa de matrimonio.
Artículo 1786. Las donaciones que un esposo hace a otro antes de celebrarse el matrimonio y en consideración a él, y las donaciones que un tercero hace a cualquiera de los esposos antes o después de celebrarse el matrimonio y en consideración a él, se llaman en general donaciones por causa de matrimonio. Artículo 1787. Las promesas que un esposo hace al otro antes de celebrarse el matrimonio y en consideración a él, o que un tercero hace a uno de los esposos en consideración al matrimonio, se sujetarán a las mismas reglas que las donaciones de presente, pero deberán constar por escritura pública o por confesión del tercero. Artículo 1788. Ninguno de los esposos podrá hacer donaciones al otro por causa de matrimonio, sino hasta el valor de la cuarta parte de los bienes de su propiedad que aportare. Artículo 1789. Las donaciones por causa de matrimonio, sea que se califiquen de dote, arras o con cualquiera otra denominación, admiten plazos, condiciones y cualesquiera otras estipulaciones lícitas, y están sujetas a las reglas generales de las donaciones, en todo lo que no se oponga a las disposiciones especiales de este título. En todas ellas se entiende la condición de celebrarse o haberse celebrado el matrimonio. Artículo 1790. Declarada la nulidad del matrimonio, podrán revocarse todas las donaciones que por causa del mismo matrimonio se hayan hecho al que lo contrajo de mala fe, con tal de que la donación o de su causa haya constancia por escritura pública. La sentencia firme de separación judicial o divorcio autoriza, por su parte, a revocar todas las donaciones que por causa del mismo matrimonio se hayan hecho al cónyuge que dio motivo a la separación judicial o al divorcio por su culpa, verificada la condición señalada en el inciso precedente. En la escritura del esposo donante se presume siempre la causa del matrimonio, aunque no se exprese. Carecerá de esta acción revocatoria el cónyuge putativo que también contrajo de mala fe. Artículo 1791. En las donaciones entre hijos o asignaciones testamentarias por causa del matrimonio, no se entenderá la condición resolutoria de faltar el donatario o asignatario sin dejar sucesión ni otra alguna, que no se exprese en el respectivo instrumento o que la ley no prescriba. Artículo 1792. Si por el hecho de uno de los cónyuges se disuelve el matrimonio antes de consumarse, podrán revocarse las donaciones que por causa de matrimonio se le hayan hecho, en los términos del artículo 1790. Carecerá de esta acción revocatoria el cónyuge por cuyo hecho se disolviera el matrimonio. Título 22, letra A. Régimen de la participación en los gananciales. 1. Reglas generales. Artículo 1792-1. En las capitulaciones matrimoniales que celebren en conformidad con el párrafo primero del título 22 del libro cuarto del Código Civil, los esposos podrán pactar el régimen de participación en los gananciales. Los cónyuges podrán, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1723 de ese mismo código, sustituir el régimen de sociedad conyugal o el de separación por el régimen de participación que este título contempla. Del mismo modo, podrán sustituir el régimen de participación en los gananciales por el de separación total de bienes. Artículo 1792-2. En el régimen de participación en los gananciales, los patrimonios de los cónyuges se mantienen separados y cada uno de los cónyuges administra y goza y dispone libremente de lo suyo. Al finalizar la vigencia del régimen de bienes, se compensa el valor de los gananciales obtenidos por los cónyuges y estos tienen derecho a participar por mitades en el excedente. Los principios anteriores rigen en la forma y con las limitaciones señaladas en los artículos siguientes y en el párrafo primero del título sexto del libro primero del Código Civil. 2. De la administración del patrimonio de los cónyuges. Artículo 1792-3. Ninguno de los cónyuges podrá otorgar cauciones personales a obligaciones de terceros sin el consentimiento del otro cónyuge. Dicha autorización se sujetará a lo establecido en los artículos 142, inciso segundo y 144 del Código Civil. Artículo 1792-4. Los actos ejecutados en contravención al artículo precedente adolecerán de la nulidad relativa. El cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde el día en que el cónyuge que alega tuvo conocimiento del acto, pero en ningún caso podrá perseguirse la rescisión pasados 10 años desde la celebración del acto contrato. Artículo 1792-5. A la disolución del régimen de participación en los gananciales, los patrimonios de los cónyuges permanecerán separados, conservando estos o sus causavientes plenas facultades de administración y disposición de sus bienes.
A la misma fecha se determinarán los gananciales obtenidos durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales. 3. De la determinación y cálculo de los gananciales. Artículo 1792-6. Se entiende por gananciales la diferencia de valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge. Se entiende por patrimonio originario de cada cónyuge el existente al momento de optar por el régimen que establece este título, y por su patrimonio final el que existe al término de dicho régimen. Artículo 1792-7. El patrimonio originario resultará deducir el valor total de los bienes de que el cónyuge sea titular al iniciarse el régimen, el valor total de las obligaciones de que seas deudor en esa misma fecha. Si el valor de las obligaciones excede al valor de los bienes, el patrimonio originario se estimará carente de valor. Se agregarán al patrimonio originario las adquisiciones a título gratuito efectuadas durante la vigencia del régimen, deducidas las cargas con que estuvieren grabadas. Artículo 1792-8. Los bienes adquiridos durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales se agregarán al activo de patrimonio originario, aunque lo hayan sido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición sea anterior al inicio del régimen de bienes. Por consiguiente, y sin que la enumeración siguiente sea taxativa, se agregarán al activo del patrimonio originario. Primero, los bienes que uno de los cónyuges poseía antes del régimen de bienes, aunque la prescripción o transacción con que los haya hecho suyos haya operado o se haya convenido durante la vigencia del régimen de bienes. Segundo, los bienes que se poseían antes del régimen de bienes por un título vicioso, siempre que el vicio se haya purgado durante la vigencia del régimen de bienes por la ratificación o por otro medio legal. Tercero, los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por la nulidad o resolución de un contrato o por haberse revocado una donación. Cuarto, los bienes litigiosos cuya posesión pacífica haya adquirido cualquiera de los cónyuges durante la vigencia del régimen. Quinto, el derecho de usufructo que se haya consolidado con la nuda propiedad que pertenece al mismo cónyuge. Sexto, lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos constituidos antes de la vigencia del régimen. Lo mismo se aplicará a los intereses devengados antes y pagados después. 7. La proporción del precio pagado con anterioridad al inicio del régimen por los bienes adquiridos de resultas de contrato de promesa. Artículo 1792-9. Los frutos, incluso los que provengan de bienes originarios, no se incorporarán al patrimonio originario, tampoco las minas denunciadas por uno de los cónyuges, ni las donaciones remuneratorias por servicios que hubieran dado acción contra la persona servida. Artículo 1792-10. Los cónyuges son comuneros según las reglas generales de los bienes adquiridos en conjunto a título oneroso. Si la adquisición ha sido a título gratuito por ambos cónyuges, los derechos se agregarán a los respectivos patrimonios originarios, en la proporción que establezca el título respectivo o en partes iguales, si el título nada dijera al respecto. Artículo 1792-11. Los cónyuges o esposos, al momento de pactar este régimen, deberán efectuar un inventario simple de los bienes que componen el patrimonio originario. A falta de inventario, el patrimonio originario puede probarse mediante otros instrumentos, tales como registros, facturas o títulos de crédito. Con todo, serán admitidos otros medios de prueba si se demuestra que, atendida la circunstancia, el esposo o cónyuge no estuvo en situación de procurarse un instrumento. Artículo 1792-12. Al término del régimen de participación en los gananciales, se presumen comunes los bienes muebles adquiridos durante él, salvo los de uso personal de los cónyuges. La prueba en contrario deberá fundarse en antecedente escrito. Artículo 1792-13. Los bienes que componen el activo originario se valoran según su estado al momento de la entrada en vigencia del régimen de bienes o de su adquisición. Por consiguiente, su precio al momento de incorporación al patrimonio originario será prudencialmente actualizado a la fecha de la terminación del régimen. La valoración podrá ser hecha por los cónyuges o por un tercero designado por ellos, en subsidio por el juez. Las reglas anteriores rigen también para la valoración del pasivo. Artículo 1792-14. El patrimonio final resultará de deducir el valor total de los bienes de que el cónyuge sea dueño al momento de terminar el régimen, el valor total de las obligaciones que tenga en esa misma fecha. Artículo 1792-15. El patrimonio final de un cónyuge se agregarán imaginariamente los montos de las disminuciones de su activo que sean consecuencia de los siguientes actos ejecutados durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales. Primero,
donaciones irrevocables que no correspondan al cumplimiento proporcionado de deberes morales o de usos sociales, en consideración a la persona del donatario. Segundo, cualquier especie de actos fraudulentos o de dilapidación en perjuicio del otro cónyuge. Tercero, pago de precios de rentas vitalicias u otros gastos que persigan asegurar una renta futura al cónyuge que haya incurrido en ellos. Lo dispuesto en este número no regirá respecto de las rentas vitalicias convenidas al amparo de lo establecido en el Decreto Ley 3500 de 1980, salvo la cotización adicional voluntaria en la cuenta de capitalización individual y los depósitos en cuentas de ahorro voluntario, los que deberán agregarse imaginariamente conforme al inciso primero del presente artículo. Las agregaciones referidas serán efectuadas considerando el estado que tenían las cosas al momento de su enajenación. Lo dispuesto en este artículo no rige si el acto hubiese sido autorizado por el otro cónyuge. Artículo 1792-16. Dentro de los 3 meses siguientes al término del régimen de participación en los gananciales, cada cónyuge estará obligado a proporcionar al otro un inventario valorado de los bienes y obligaciones que comprendan su patrimonio final. El juez podrá ampliar este plazo por una sola vez y hasta por igual término. El inventario simple firmado por el cónyuge hará prueba en favor del otro cónyuge para determinar su patrimonio final. Con todo, éste podrá objetar el inventario, alegando que no es fidedigno. En tal caso, podrá usar todos los medios de prueba para demostrar la composición o el valor efectivo del patrimonio del otro cónyuge. Cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la facción de inventario en conformidad con las reglas del Código de Procedimiento Civil y requerir las medidas precautorias que procedan. Artículo 1792-17. Los bienes que componen el activo final se valoran según su estado al momento de la terminación del régimen de bienes. Los bienes a que se refiere el artículo 1792-15 se apreciarán según el valor que hubieran tenido al término del régimen de bienes. La valoración de los bienes podrá ser hecha por los cónyuges o por un tercero designado por ellos, en subsidio por el juez. Las reglas anteriores rigen también para la valoración del pasivo. Artículo 1792-18. Si alguno de los cónyuges, a fin de disminuir los gananciales, oculta o distrae bienes o simula obligaciones, se sumará a su patrimonio final el doble del valor de aquellos o de estos. Artículo 1792-19. Si el patrimonio final de un cónyuge fuere inferior al originario, solo él soportará la pérdida. Si solo uno de los cónyuges ha obtenido gananciales, el otro participará de la mitad de su valor. Si ambos cónyuges hubiesen obtenido gananciales, estos se compensarán hasta la concurrencia de los de menor valor, y aquel que hubiera obtenido menores gananciales tendrá derecho a que el otro le pague, a título de participación, la mitad del excedente. El crédito de participación en los gananciales será sin perjuicio de otros créditos y obligaciones entre los cónyuges. 4. Del crédito de participación en los gananciales. Artículo 1792-20. El crédito de participación en los gananciales se originará al término del régimen de bienes. Se prohíbe cualquier convención o contrato respecto de ese eventual crédito, así como su renuncia, antes del término del régimen de participación en los gananciales. Artículo 1792-21. El crédito de participación en los gananciales es puro y simple, y se pagará en dinero. Con todo, si lo anterior causare grave perjuicio al cónyuge deudor o a los hijos comunes, y ello se probare debidamente, el juez podrá conceder plazo hasta 1 año para el pago del crédito, el que se expresa en unidades tributarias mensuales. Ese plazo no se concederá si no se asegura por el propio deudor o un tercero que el cónyuge acreedor quedará de todos modos indemne. Artículo 1792-22. Los cónyuges o sus herederos podrán convenir daciones en pago para solucionar el crédito de participación en los gananciales. Renacerá el crédito de los términos del inciso primero del artículo precedente si la cosa dada en pago es evicta, a menos que el cónyuge acreedor haya tomado sobre sí el riesgo de la evicción, especificándolo. Artículo 1792-23. Para determinar los créditos de participación en los gananciales, las atribuciones de derechos sobre bienes familiares efectuadas a uno de los cónyuges en conformidad con el artículo 147 del Código Civil serán valoradas prudencialmente por el juez. Artículo 1792-24. El cónyuge acreedor perseguirá el pago primeramente en el dinero del deudor si éste fuera insuficiente, lo hará en los muebles y en subsidio en los inmuebles. A falta de insuficiencia de todos los bienes señalados, podrá perseguir su crédito en los bienes donados entre vivos, sin su consentimiento o enajenados en fraude de su derecho.
Si persigue los bienes donados entre ellos, deberá proceder contra los donatarios en un orden inverso al de las fechas de las donaciones, esto es, principiando por las más recientes. Esta acción prescribirá en 4 años contados desde la fecha del acto. Artículo 1792-25. Los créditos contra un cónyuge cuya causa sea anterior al término del régimen de bienes preferirán al crédito de participación en los gananciales. Artículo 1792-26. La acción para pedir la liquidación de los gananciales se tramitará breve y sumariamente. Prescribirá en el plazo de 5 años contados desde la terminación del régimen y no se suspenderá entre los cónyuges. Con todo, se suspenderá a favor de sus herederos menores. 5. Del término del régimen de participación en los gananciales. Artículo 1792-27. El régimen de participación en los gananciales termina 1. Por la muerte de uno de los cónyuges. 2. Por la presunción de muerte de uno de los cónyuges según lo prevenido en el título segundo del principio y fin de la existencia de las personas del libro primero del Código Civil. 3. Por la declaración de nulidad del matrimonio o sentencia de divorcio. 4. Por la separación judicial de los cónyuges. 5. Por la sentencia que declare la separación de bienes. 6. Por el pacto de separación de bienes. 7. Por disolución del matrimonio en el caso previsto en el numeral 5 del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, contenida en el artículo 1 de la Ley 19.947. Título 23. De la compraventa. Artículo 1793. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Artículo 1794. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta, si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario. 1. De la capacidad para el contrato de venta. Artículo 1795. Son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato. Artículo 1796. Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria o estado. Artículo 1797. Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran y cuya enajenación no esté comprendida en sus facultades administrativas ordinarias, salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente. Artículo 1798. Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio, y a los jueces, abogados, procuradores o escribanos los bienes en cuyo litigio han intervenido, y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en pública subasta. Artículo 1799. No es lícito a los tutores o curadores comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos, sino con arreglo a lo prevenido en el título de la administración de los tutores y curadores. Artículo 1800. Los mandatarios, los síndicos de los concursos y los albaceas están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos a lo dispuesto en el artículo 2144.